rápidamente con un entorno de programación sin tener que ser sumamente experto, y lo que nosotros podíamos hacer era sumarle a esto, ir cargando pedazos de programa, probarlo, ir de adelante para atrás. Habíamos entendido la importancia de los ambientes, de cómo crear un ambiente, de que cuando arrancábamos teníamos que levantar nuestro ambiente para que él esté funcionando, y a partir de ahí generábamos todo nuestro trabajo. Eso era la primera parte, algunas nociones básicas de programación que habíamos visto, el concepto de librerías, que eran pedazos de código que estaban a nuestra disposición por parte de un conjunto de programadores que habían hecho antes algo que era de uso común. Y con eso habíamos dicho, bueno, tenemos la base para arrancar. Habíamos visto que cuando cargábamos nuestro ambiente con DAActive y el nombre del ambiente que habíamos puesto, Enter, se nos activaba entre paréntesis el nombre de nuestro ambiente, y a partir de ahí podíamos poner Jupyter espacio notebook, y con eso levantábamos nuestro entorno de Jupyter. Comparto la pantalla para que recordemos todo lo que era nuestro entorno de Jupyter. ¿Recuerdan? Esto era nuestro entorno de Jupyter. Eso es lo que teníamos, y lo que habíamos empezado a ver era el análisis exploratorio de datos. El primer paso, inmediatamente después de haber definido el problema que nosotros queremos trabajar. Bien, ¿cuál es el punto? ¿Cómo se arranca un proceso de ciencia de datos? Se define un problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos ver? Ustedes, como personas que están aprendiendo ciencia de datos, en el medio entre que definen el problema y empiezan a trabajar con el EDA, existe un paso intermedio, que muchas veces se lo llama data wrangling o exploración de fuentes de datos, extracción de fuentes de datos, se le dice en otros casos, pero lo más importante que tienen que ver ustedes en este momento es lo siguiente. Ahí, por lo general, después ustedes con el tiempo lo irán haciendo, pero en un primer momento no es necesario que lo sepan o que lo manejen ustedes. Alguien les va a presentar el conjunto de datos con el que van a trabajar. Punto. No tiene más secretos que eso. Les van a dar los orígenes de datos, o sea, dónde está el archivo con el cual pueden trabajar. Avanzando en su experticia en la ciencia de datos, ustedes van a ser los que se van a armar ese conjunto de datos para empezar a analizarlos. Pero ahí hay otras cosas que están envueltas, que son manejar permisos, accesos a base de datos, y algo que vamos a ver en la próxima clase, en la próxima charla, le vamos a dar un poco de entidad, que es el SQL. El SQL es un lenguaje estructurado de consultas, que es una forma de acceder a una base de datos,
de forma sin la necesidad de conocer los detalles específicos de cada una de las bases de datos. Uno aprende un lenguaje estándar y después lo puede aplicar en muchas bases de datos. Eso se llama SQL y es muy, muy útil para todos nosotros. Por supuesto, el ideal sería que todos los datos estén puestos en una base de datos, pero a decir verdad, hay solamente una fracción de datos que van a estar expuestos o van a estar disponibles en una base de datos, entonces solamente servirá para ese conjunto de datos. El resto tendremos que ir aprendiendo a analizar y a levantar los datos de otra manera. ¿Hasta acá? ¿Vamos? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Qué habíamos dicho de análisis exploratorio de datos? Bueno, habíamos dicho algo muy simple. El análisis exploratorio de datos era el proceso por el cual nosotros empezábamos a trabajar y a reconocer cómo estaban nuestros datos. Acuérdense siempre de lo mismo, que es siempre el mismo concepto. Ustedes van a partir de un conjunto de datos que probablemente conozcan en teoría lo que tiene ese archivo, pero no conocen el detalle. Y el detalle es lo que ustedes están tratando de entender en este momento. ¿Estamos? Así que ahí andamos. ¿Cuál es la importancia de este paso? Habíamos dicho alta, extremadamente alta es la importancia que tiene este paso. Esta etapa en la ciencia de datos no la pueden evitar. No la pueden evitar directamente. La tienen que trabajar y la tienen que poder evaluar. Otros nombres, Data Exploration y Data Visualization, ahí está. Antes del Data Wrangling, eso lo que les decía era la extracción de los orígenes de datos. Esto hoy por hoy ustedes no se tienen que enfocar, le van a dar un archivo, ustedes van a pedir a la gente de sistemas de la empresa o donde sea y le van a dar los archivos, pero sepan que el día de mañana ustedes van a tener que ser capaces de armarse su archivo. Y viene este proceso, el EDA, antes de la limpieza de datos. Ya está. Nada más que eso. El nivel de conocimiento también habíamos dicho que era extremadamente importante poder evaluar y poder conocer en profundidad las herramientas y cómo se trabaja en esta etapa. Así que ahí tenemos dos situaciones en las cuales nosotros nos tenemos que poner expertos. A este momento, chicos, no deberíamos tener ningún problema de levantar el Júpiter y empezar a hacer, replicando lo que estábamos viendo acá, con cualquier archivo de datos que tengamos. Con cualquier archivo de datos que podamos trabajar. ¿Estamos? No tendríamos que tener ninguna duda. Bien, habíamos dicho, acá tienen dos archivos para que ustedes le peguen una leída, dos links que son interesantes para que tengan en profundidad y conozcan qué es lo bueno de entender esto. Y acá tienen algunas cosas que se van a hacer y que deberían ustedes poder entender. En esta etapa se trata de, se hacen algunos cambios a los tipos de datos, validan que cada dato sea del tipo necesario. ¿Qué quiero decir?
Ustedes están levantando una planilla Excel, un archivo de texto, pero puede ser que cuando levantaron el programa, el archivo dentro del Júpiter, no lo hayan reconocido como un número y lo hayan reconocido de forma genérica como un texto. Eso es lo que ustedes tienen, lo que yo digo, cambio de tipos de archivo. Número 2, cantidad de filas y columnas. Entender más o menos cómo está armado el archivo. Detectar anomalías. Acuérdense qué son las anomalías. Las anomalías son datos fuera de normas. No necesariamente quiere decir que es un dato erróneo. Uno tiende a utilizar el concepto de anomalías con dato erróneo, pero en realidad no es así. No es así. Una anomalía no es eso. Entonces, ustedes tienen que tener ojo en ese momento. Después, dividir columnas. Muchas veces van a tener una columna que tiene mucha información y la van a tener que dividir. Imagínense que tienen fecha y hora y quieren tener 2 columnas ustedes, una para fecha y otra para hora. Evaluar las distribuciones. Por cada columna que ustedes estén trabajando, quieren ver cómo se agrupan los datos. Están muy agrupados, están muy dispersos. Les ayuda a entender cómo es el archivo con el que están trabajando. Ver correlaciones. ¿Qué es la correlación? La columna A con la columna B tiene una misma relación. Los dos aumentan, los dos bajan. Bien. Muchas veces a los modelos de ciencia de datos, las columnas que tienen una alta correlación, se saca una o se busca un ratio que sea entre los dos y se pone una nueva columna para no meterle más ruido al modelo y que tenga que trabajar de más. Pero siempre, siempre tenemos que tener cuidado. ¿En dónde? Tenemos que tener cuidado cuando vemos correlaciones. Una correlación, vemos que cuando sube un valor, aumenta otro valor de otra columna, o cuando sube uno, baja en la misma proporción el valor en otra columna. Intuitivamente, y este es uno de los grandes errores que se comete en la ciencia de datos, intuitivamente pensamos que ahí hay una correlación. Muchas veces es una casualidad. Entonces, tenemos que aprender a distinguir cuando hablamos de correlaciones del concepto de casualidad y de causalidad. No es lo mismo y muchas veces, como nosotros tenemos un conjunto acotado de datos, lo que está pasando es una simple casualidad y no una causalidad. Entonces, aprendamos ese concepto, entendamos que es algo que nos puede pasar y prestémosle atención. No es simplemente agarrar y decir, estas dos están correlacionadas y saco una y ya está. Le tenemos que prestar suma atención al momento de trabajar con las correlaciones. Sumarizar, entender la estadística de sumarización, ¿no? Ver algunos modelos, algunos valores medianamente comunes. Validar valores nulos, ¿qué quiere decir? ¿Qué hago con los nulos? Tengo valores nulos, no se grabaron en la base de datos. No, pero eso no puede decir. Sí, siempre van a encontrar valores nulos. Aunque les digan que no, siempre van a encontrar valores nulos. ¿Qué hago con los valores nulos? Acuérdense que nosotros tenemos que trabajar con conjuntos de datos grandes para poder encontrar patrones y que esos patrones sirvan para entrenar a un modelo y ese modelo que es entrenado pueda reconocer los patrones, tantos registros
que no pueda el modelo entrenarse. Entonces tengo que tener cuidado ahí, ¿eh? Ahí tengo que tener un poco de cuidado a nivel de saber qué es lo que tengo que hacer. No siempre es borrar. Capaz que tendré que poner la media en esos valores nulos, hay otras técnicas. Le tengo que dedicar un tiempo. Pero lo que yo sí sé, que no me queda duda, que los valores nulos no los puedo dejar. Así que tengo que generar eso. Y después verificar duplicados. ¿Qué quiero decir? A ver, ¿hay duplicados? ¿Los duplicados están bien que existan o está mal que exista? Esas son cosas que tenemos que entender. Entonces, fíjense que el análisis exploratorio de datos lo que hace principalmente es que a mí me permite trabajar y verificar y entender qué es, cómo está armado mi conjunto de datos. El resultado como producto final de mi proceso de análisis exploratorio de datos, ¿qué va a ser? Va a haber sido la evaluación y el entendimiento de mi conjunto de datos. Esto impacta que yo voy a tener que agarrar y voy a tener que volver al origen de datos, ir a entrevistar a lo que se llama habitualmente el owner del dato, el dueño del dato, y empezar a hacer preguntas. Esto no es un camino de un solo sentido, esto es una iteración, donde yo voy a ver datos, donde voy a miento otros datos que no voy a entender y voy a tener que preguntar, y otros datos que me van a parecer erróneos y voy a tener que ir a consultar por qué esos datos son erróneos y por qué se produce eso. ¿Estamos? Entonces, el objetivo final de mi proceso exploratorio de datos es reconocer mi conjunto de datos para poder empezar a trabajar, saber lo que tengo que hacer. Es la base, es el cimiento donde voy a construir toda mi ciencia de datos. Eso era el concepto básico que hasta donde habíamos llegado la charla anterior. Para esto habíamos visto, bueno, habíamos empezado a trabajar con Python. Todo esto que habíamos visto era Python. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, algunas cosas que ya tenemos que entender a nivel de programación. A nivel de programación, nosotros habíamos dicho que vamos a utilizar librerías. Muy bien, Pandas es una librería. Pandas es una librería que lo que habíamos dicho, acá está, era como una planilla de Excel en memoria. El equivalente a lo que nosotros conocemos como planilla de Excel lo tenemos ahora en la memoria de un programa y lo podemos utilizar. Listo. Todo esto que tenemos acá, como bien dice, es configuración, parámetros que yo puedo configurar para trabajar y para agarrar y decir, bueno, ya está, tengo esto, quiero ver de una forma adecuada mi conjunto de datos. ¿Esto por qué lo puse yo así? Porque es la forma que a mí me gusta de ver los datos cuando me los muestra en la pantalla. ¿Qué quiero decir cuando me lo muestra en la pantalla? Cuando me muestra estas cosas así, yo quiero verlos de una determinada forma. Esto se va conociendo con la experiencia, pero ya tienen un preseteo que es como tendrían que ver. Por ejemplo, alguno simple que se entienda. Yo quiero ver la precisión de los números de puntos flotantes con 3 dígitos, nada más.
Hay veces que me ponen 2 y le va a agregar un 0, y hay otras veces que me ponen 5, y en realidad 5 dígitos no me importa, con 3 ya está. Ahí está, ¿entienden? ¿Ven? Esto es una forma de decirle cómo quiero ver los datos. No sé, ¿de dónde lo sacaste, Hernán, esto? Porque no entiendo. Bueno, acá van a tener Option and Settings, la explicación de todo esto, más todos los datos potenciales que ustedes pueden ver con que pueden configurar en el Pandas. Después van a ver que yo les agrego mucho esta línea, versión, lo único que estoy pidiéndoles a Pandas qué versión es la que yo tengo instalado, y acá lo que dice Pandas 1.4.2. ¿Por qué les pongo esto? Por una sencilla razón. Ustedes cuando están trabajando muchas veces, quizás en su ambiente tienen otra versión, la 1.3.5. Están ejecutando y les da un error. Van al original y dicen, no, es 1.4.2. Actualizan la versión que está, cómo se actualizaban las versiones de la librería. ¿Se acuerdan que cuando yo les di el trabajo asíncrono, donde tenían cómo crear un ambiente, hacia el final de la hoja esa, ustedes iban a tener un montón, 3, 4 links, donde están todos los detalles de todo lo que hay que hacer. Bueno, ahí están. Tienen los links donde les va a decir una de esas opciones, cómo actualizar una librería. En este caso, Pandas. Así que ahí tienen toda la información que necesitan para entender lo que yo les digo, actualizar una librería. Bien, entonces, esta es la línea básica para generar una inclusión en una librería. Esto se llama Pandas, y yo puedo poner esto solo que tengo acá a nivel de programación, sí. Yo puedo poner esto solo a nivel de programación, import Pandas, y funcionaría perfectamente. ¿Por qué pongo ASPD? Porque soy un vago que no me gusta escribir pandas. Pongo PD y a partir de ahí voy a poder poner PD en vez de pandas, porque es un alias. ¿Ven? Abajo pongo PD. Listo, PD. Bien. ¿Qué es esta línea que tengo acá? Bueno, invocar. Fíjense cómo se lee esto. Dentro de la librería Pandas, algo que se llama un método, el método que se llama es setOptions. Quiero decir, esto es un método que existe, es algo de código escrito por otro programador dentro de la librería Pandas, que lo puso a mi disposición. ¿Cómo sé que se llama setOption? No me queda otra que haber leído o aprendido y haberlo estudiado de memoria simplemente, porque no existe una regla memotécnica con la cual yo voy a inferir el nombre. Hay nombres que son, siempre los nombres de los métodos tratan de ser descriptivos, setOption, setear las opciones, pero no existe una regla que yo puedo inferir este valor, punto. Y después, en el setOption, cuando yo voy a la ayuda, para cada función me va a decir ¿ven? ¿Cuáles son los parámetros que voy a tener? Yo esto que voy a agarrar y veo acá, con el tiempo, lo voy a aprender a leer. Voy a ver para cada uno de los valores qué es lo que tengo. Acá dice que retorna un booleano, pero yo lo que voy a aprender es a leer esto.
Y el leer esto lo que me quiere decir es que tiene dos métodos, que tiene no, y para este método va a ser esto. No sé, no me acuerdo en un momento cómo acceder a esto que estoy viendo acá. Muy fácil. Copio set option, vengo a Google directamente, puramente, pandas, set option, nada más. ¿Ven? Me aparecen set option con las versiones, la 0.17, voy siempre a la última, 1.5, ahí está. Set option. Y me explica, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Set option, PD, get option o set option. Aprendí algo que era get option. Fíjense, get option no, le tengo que pasar el valor. ¿Por qué? Porque me retorna el valor que te he asignado. Y el seteo se lo seteo. ¿Ven? Ahí tienen. Potenciales errores que pueden haber. Y ahí tienen todas las opciones disponibles que tienen el PD. Fíjense que si ustedes ponen PD describe options, les va a poner en sí todas las opciones con las cuales ustedes pueden trabajar. ¿Estamos? Eso es cómo se ve una librería y cómo se va buscando los valores. Bien, y acá tengo un método print que es muy común en programación. Print quiere decir imprimir por pantalla algo. Fíjense, con paréntesis y paréntesis, siempre lo mismo. Un string, ven que tiene comillas simples, esto quiere decir que es un string. Y acá la F que viene por afuera quiere decir que lo que viene inmediatamente después es un string con formato. Entonces va a decir pandas version, espacio, pandas version, espacio, y después tengo la forma específica de decirle que lo que tengo acá no es un texto, sino que es un valor que debe ser reemplazado y la salida de esto me va a dar un texto. Entonces, PD, ¿por qué? Por esto. Y después, version es la palabra clave para ver la versión. Entonces, todo este comando que yo vi en print es, junta este texto, tomar la salida de esto, mirá lo que te da un hilo y presentámelo por pantalla. ¿Lo entienden? Sí. Y así es como se aprende a programar. Esta es la base de la programación. Acuérdense que yo acá pongo algunos comentarios. ¿Cómo hiciste, Hernán, para poner este comentario? Denle doble clic y van a ver lo que hice. Le puse, ¿ven esto que tienen acá? P, todo esto. Esto es HTML. Esto es HTML. Le cambié acá arriba. Fíjense si yo le pongo código. Si le pongo código me lo muestra así, cuando le doy esto me dice esto es un error, esto no entiendo nada, sí, porque no es Python, esto es HTML. Entonces para que me lo muestre bien tengo que ir a Markdown, ejecutar y me lo va a transformar en HTML. Porque todo lo que estoy viendo yo está dentro de un browser y el browser entiende HTML. Entonces, si quieren entender un poquito esto que de lo que yo les estoy poniendo acá, pueden busquen HTML tutorial. Esto es algo que les va a venir bien a ustedes, Esto es un buen recurso, se los doy. Ustedes, ahora les doy HTML, yo lo que les diría que vean es este. Es un muy buen recurso que tienen que tener siempre presente. Para ahondar en la ciencia de datos y sentirse,
medianamente cómodos, tienen que ver HTML un poco. El HTML hoy por hoy es como lo básico que tienen que tener. ¿Y qué es el HTML? Es lo que lee un browser. Lo que ustedes están viendo dentro del Chrome o el browser que ustedes utilicen, Mozilla, el Internet Explorer, el Edge, que es ahora, lo que ustedes hagan, no tienen ningún problema. Lo que ustedes están viendo ahí adentro es un texto que el browser lo convierte a gráfico. Y lo que tienen ustedes es esto. ¿Está? Es un texto que se convierte a gráfico. Siempre el HTML empieza con el doctype, fíjense, dice que es un tipo de documento HTML. Y la característica básica del HTML es que abre tag, cierra tag. Es un lenguaje orientado a rótulos, a etiquetas. Entonces, fíjense, ¿cómo me doy cuenta que esto HTML es un tag? Porque está entre menor y mayor. ¿Y cómo me doy cuenta que este HTML cerró? Porque tengo la barra y además de estar entre mayor y menor. ¿Lo ven? Y fíjense que están alineados, salvo este que es un caso particular y el BR que es otro caso particular en esto, que está una sola vez, después es abro y el último que cierro tiene que ser eso. Después pongo body y el anteúltimo que cerré fue esto. Después puse H1, que es el header 1, para que la letra se vea de un tamaño particular, lo cerré. Paragraph para ponerle un texto y lo cerré. Lo bueno de esto es que no tienen que tener absolutamente nada instalado con este tutorial que les acabo de pasar. Try it yourself. ¿Ven? Y acá le dicen cambian and run. ¿Ven? Entonces ustedes pueden ir aprendiendo en función de esto. Copian, no tienen que tener miedo, no se va a romper nada. Ahí está. Run, ¿ven? Entonces ustedes acá, cuando prueben ustedes mismos, van a poder trabajar tranquilamente, van a poder entender esto de una manera medianamente avanzada. Cada cosa que tienen acá pueden empezar con el basic, los elementos, les va a explicar lo que es un elemento, ¿ven? Los tags. Fíjense, estos son 3 tags. Y van probando todo, lo que son atributos, ¿ven? Acá tenemos un ejemplo. ¿Vieron cuando yo tengo el HTML? Miren. Cuando yo tengo el HTML y el HTML me aparece esa liñita y me pone automáticamente la mano y yo puedo ir a un link, miren cómo se traduce ese link. Ese link es este código. Fíjense, si yo le pongo visit o visit web, run, ¿ven que cambia? ¿Es esto? Fíjense, hay un tag A para decir esto es el link, hay un texto que quiero que se muestre, que es lo que va a hacer cambiar el dedito, cuando pase, y después un atributo, el H-reference, el hyperlink reference, que va a decir la URL donde yo quiero direccionarme. Entonces lo que yo veo acá, listo. Así que ustedes pueden
ir aprendiendo y tienen que ir conociendo un poco de HTML. Fíjense, acá tienen Python y SQL. Este es un muy buen tutorial de SQL. Fíjense que no es tanto. El home de Python, descártenlo. El intro, que es Python, lo leen una sola vez y nada más. Y después vuelven a hacer esto. Hello World. Hello. Wow. Este tarda un poco más, pero ven, ya está. Ustedes ya tienen un entorno para practicar, no van a romper nada. Fíjense, hago esto, tiene un error. ¿Ven? Y me dice acá, pero fíjense, al final me dice básicamente, che, acá tenés, hay un final que no está terminando mal, ahí está, lo ejecuto. Ya está. ¿Lo ven? Ven que tienen todo Python para ver acá. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer, el install, todo eso, no. La sintaxis, ustedes van a empezar desde comments. Yo les voy a pasar esto, y lo que van a tener que empezar a ver ahora, y en cada charla que vamos viendo, les voy a decir desde dónde hasta dónde van a tener que ir viendo para que me puedan hacer preguntas y nosotros podamos en paralelo seguir trabajando con la ciencia de datos. Pero ustedes lo que vamos a tener que hacer es, fíjate, eso, van a tener que ver para la próxima, desde comments hasta strings. Simple, pero vamos a ver desde los comentarios, vamos a ver desde comments hasta strings. Cuando se quieran acordar ya van a haber visto todo Python, todo SQL, todo HTML. Y con eso ya van a estar muy bien posicionados. En esto de la ciencia de datos. De ahí hasta ahí es lo que van a tener que poner y estudiar. Y acá sí, tenemos que ser muy constantes, chicos. Si ustedes no son constantes, no se dedican a trabajar con estos conceptos de me siento, miro, trato de entender yo esto de programación y vengo con las preguntas, no van a sacar nunca un lenguaje de programación. Acuérdense una máxima en la programación. Esto no es una cuestión de inteligentes, es una cuestión de perseverantes. Simple. Si ustedes se ponen, se sientan y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, lo sacan. No hay vuelta de hoja. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir también viendo algo de HTML y después nos vamos a meter un poquito más con el SQL, que es el lenguaje de consulta. Esto es una sentencia de SQL, que todos tendrían que entender y conocer bastante en detalle. Bueno, esta parte, ¿la van viendo? Sí, claro. Sí, sí. Esto es central para ustedes. Poder ahondar en esto que les estoy diciendo, en Python, por ejemplo, fíjense que ya están por acá. 3 clases más van a aprender todo esto que tienen acá. Y muchas de estas cosas que tienen acá no las tienen que ver porque son demasiado, pero es hasta donde está esto. Algunas cositas más de file. Y ven, fíjense, miren qué le da. Módulos de Panda.
SciencePy y Django lo pueden descontar, y acá tienen Pandas y NumPy, y ya está todo armado. Tienen Matplotlib, es otra librería que vamos a utilizar. ¿Cómo hacer ejemplos? Machine Learning, Scatter. Fíjate, de repente encontramos un montón de cosas para que podamos trabajar. Y lo tenemos ya disponible. Toda parte. Ciencia de datos nos da algunas cosas, nos da el concepto de dataset, que es lo que habíamos dicho. Tenemos detectar la media, la moda, el promedio. ¿Ven? Acá lo hacen directamente con NumPy. El speed nos dice la media. Fíjense. ¿Ven? La forma de sacar una media directamente con una sola línea. Bueno, acá tenemos todo. Vamos a ir de a poquito. Y vamos a tener todo lo que necesitamos. Y esto es lo que ustedes tienen que seguir. Cuanto más entiendan de esto, hay cosas que yo les voy a decir, no se metan porque no tiene mucho sentido meterse en esto para ustedes. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que es necesario y lo que es no necesario, pero en este lugar, con 2 o 3 cosas que ustedes puedan ver, más los notebooks que yo les voy pasando, tienen todo lo que ustedes quieren. Pueden aprender hasta C, entender lo que es el C, que es un lenguaje de bajo nivel, para cuando ustedes quieren, si se quieren dedicar de lleno a esto, tienen, o C++, pero eso ya son pasos avanzados, pero van a ver que no está tan lejos de lo que ustedes entienden, y con un poco de explicación se llega siempre. Así que ahí estamos. Espero que lo puedan ver. Bueno, NumPy hicimos lo mismo. Acuérdense, NumPy y Pandas, 2 librerías que son muy utilizadas en la ciencia de datos. Es por eso que cuando dice módulos o librerías, son sinónimos, las 2 primeras que aparecen son NumPy y Pandas. La tercera sería Matplotlib. ¿Estamos? SciencePy es una librería de ciencia de datos más de bajo nivel. Hoy están por arriba, hay otras librerías que van a ser las que vamos a utilizar nosotros. Y Django es una librería que principalmente ustedes van a tener que, si ustedes quisieran realmente hacer aplicaciones completas con interfaces web, todo esto, ven todo esto que ustedes están viendo acá, que yo hago clic y tengo menús, todo esto es una combinación de HTML más un backend de Python con un poco de SQL, y lo que conecta este backend de Python con el SQL y con el HTML, con la cascada de estilo y con el JavaScript, porque para hacer una aplicación tradicional web tenés que manejar HTML, cascada de estilo, JavaScript, SQL, y ahora es o Python o Java o PHP o C o C++. Pero lo que vos tenés que ver acá, asumamos estas 5 lenguajes de programación, el Django es un lenguaje, un framework de Python que nos ayuda a armar todo ese lío que es tener que trabajar con 5 lenguajes de programación para hacer una aplicación. Entonces, ahí tenemos ese concepto. Bueno, NumPy, tenemos esto, ya está. Cargamos y listo. Matplotlib, para ver gráficos, es la librería gráfica. Van a ver estas dos líneas que le pongo acá, son principalmente para que la primera
el porciento es una línea extraña, porciento matplotlib espacio inline. No es común en la programación encontrar eso, es simplemente le estamos diciendo al Júpiter, o sea, a este entorno, que lo que va a hacer es mostrarme todos los gráficos dentro de este entorno. Y esta es la línea que le indica. Esa es la línea que le indica eso. Por otro lado, voy a tener esto, que es la línea que va a decir del tamaño que quiero que vea los gráficos. Un poco más grande, más chicos, lo voy a tener. Estamos. Ahí está. Acá tenemos los warnings, solamente para que no aparezcan por pantalla acá. Y acá leemos el archivo, como habíamos visto. Leemos un archivo. Esto es pandas, read CSV. Esta función la tengo que conocer al detalle. Leo el archivo, acuérdense. Punto barra quiere decir en programación donde yo estoy parado, es decir, donde está este programa. Hay una subcarpeta que se llama data y adentro de esa subcarpeta que se llama data tengo este nombre de archivo. Entonces lo que va a tratar de leer la función read CSV, acuérdense que CSV es un archivo de texto separado por comas. Esto que yo tengo acá, lo que voy a hacer es leerlo y lo voy a cargar a memoria. Esto que tengo acá es simplemente un tricky que se le dice, porque como yo estoy tomando archivos de internet, no sé quién los hizo, puede ser que tengan caracteres que me generen errores. Entonces lo que hago es genero, si hay algún carácter con error, cambiámelo automáticamente por un espacio. Esto lo copian tal cual lo ven. En algún momento, cuando se vayan poniendo más cancheros, van a entender lo que es el concepto de Unicode. Pero ahora nada más que eso. Bueno, ahí leí un archivo. Todo lo que hice acá es leer un archivo en esta posición y guardarlo en memoria de este lado. ¿Cómo me di cuenta? Por esto, que en programación es asignación. Un símbolo igual es en programación asignación. Asignación quiere decir lo que está a derecha se le asigna lo que está a izquierda. Punto. A partir de ahora, todo lo que tenía el archivo va a estar en un área de memoria que yo, para reconocerlo en mi programa de manera fácil, le puse DF. Le podía haber puesto Pepe, Juan, esta es mi variable, el nombre que yo quiera, no hay ningún problema. Pero por una cuestión de, digamos, orden, le puse DF, que es la abreviatura de data frame. Data frame es lo que utiliza Pandas para levantar los archivos. Listo. Acá tienen todo el comentario y la importancia que tienen, y yo después puedo ver el contenido de ese archivo. Hernán, ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta del anterior? Ahí, donde dice ./data. ¿Data que sería la última carpeta donde está tu archivo? Claro, exactamente. Ah, bien. Exactamente. Punto es donde estoy, yo parado. Fíjense, esperen que descomparto y comparto todo de vuelta, así ustedes ven esto. Así lo ven y lo entienden bien. Miren. Yo estoy trabajando, el tipo como es un esquizofrénico ya y tiene un montón de TOCs en la cabeza, o sea, yo tengo un montón de TOCs, en el disco H, dentro de universidad, dentro del APG, UVA, SC, generé todo lo que les estoy mostrando. Bien. El programa, fíjate que se llama 01 a EDA.
01 AEDA es lo que nosotros tenemos acá abierto, ¿ves? Sí, Bien. sí. Ahí adentro yo generé una carpeta que se llama Data. Data. La barra es la forma de decirle, esto es una subcarpeta. Está bien, buenísimo. Y acá adentro, fíjate que tengo mi archivito. Bien. Ya está. Eso es lo que estoy haciendo. Bien. Un detalle con esto, ¿por qué lo veo así y no lo veo así? Quizás ustedes están acostumbrados a eso. Esto tiene una razón de ser. Esto viene de mucho tiempo atrás. Si yo pongo así y está dentro de un string, lo que entiende el compilador, el lenguaje de programación Python, es lo siguiente: el que tiene que interpretar barra D, porque la barra dice lo que viene después es un carácter especial. ¿Está? Entonces, para no tener problema es esto. La otra alternativa que no se utiliza, no se recomienda porque es medio confuso, esta. Poner 2 barras. La primera barra lo va a entender, lo que viene después es un carácter especial, y entonces dice, es la barra, y lo toma. Pero para no volvernos locos es esto. Esto viene de los sistemas operativos. Así es en Linux y así se heredó, por eso se pone de esa manera. Bueno, ahí tenemos eso. Y esta es la forma en que yo agarro y miro un archivo. ¿Está? Yo estoy diciéndole, mostrame las primeras filas que tengo de mi archivo. Estas son las columnas y estos son los datos que tiene mi archivo. El 01, que está en negrita, me lo pone el Panda solamente por un orden. Pero lo que tiene es desde el invoice hasta el country. Todos estos valores. Todos estos valores son los que tienen. Ahí está. ¿Ven? No hay otra diferencia, no tengo otra cosa. Es el contenido. Entonces, head, fíjense, no hay ninguna regla, siempre les digo, los métodos los tienen que aprender de memoria. Pero tampoco somos tan jodidos para ponerle los nombres, head, el encabezado. Al no ponerle nada, son los primeros 5. Yo entre paréntesis le podría poner un parámetro de 1, 10, 50 y podría trabajar. ¿Ven cómo lo dice acá? Sample. Sample quiere decir que agarre de cualquier parte del archivo y le ponga eso. Y tail, la cola, que me dé las últimas 5 filas que tiene el archivo. ¿Para qué hice esto? Para ver, fíjate, más o menos está bien formateado en todos lados igual. Bárbaro. Pero fíjense, ya estoy viendo que acá hay campos que son números, otros números y letras, y otros solo letras. Ahí ya tengo que empezar a ver, ¿ven? El EDA, este es un buen caso de análisis exploratorio de información. Tengo columnas que aparentemente son las que son textos, las que son números, pero hay algunas que están todas mezcladas. Bueno, tendré que ver si está bien o está mal. Esto no quiere decir que esté mal o bien, sino que tengo que chequearlo. ¿Entienden el concepto del análisis exploratorio de datos? ¿Cómo voy reconociendo el conjunto de datos? Ahí está. Ahí lo tengo. Listo. Ahí tengo todo el conjunto de datos a mi disposición. Después tengo otro que es bien interesante, que es el info. El info me dice, todas las columnas que tenían, ven que empieza en invoice y termina en country, se lee así. Me dicen cuánto eran la cantidad de columnas. Tengo casi un poquito más de 500.000 de registros. Dice siempre un número menos que el de acá, porque empieza en 0.
Y acá tengo todas las columnas. Y me dicen cuántos valores no nulos tengo. Fíjense, no tengo número de columnas, no tengo ningún valor nulo. Pero fíjense acá sí tengo. ¿No ven que en valor es menor que este? ¿Lo ven? Ya está. Bueno, eso es el análisis de exploratorio y en este caso es un formato texto. Es un formato texto. ¿Estamos? Ahí está. Listo. Continuemos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el primer paso? Cambio de tipo de datos. El cambio de tipo de datos, fíjense cómo lo hice. Agarro y acá en data type me dice qué tipo es. Cuando dicen object es texto. Y después, estos son fáciles. Integer de 64 bits. El numerito que ven acá es un número interno de programación. Es un número interno, yo se los explico porque les va a servir entender este concepto. Es algo muy de bajo nivel en la programación, pero lo tienen que entender. Originalmente, la programación era de 8 bits, B y T. El bit es la unidad mínima de una computadora. Un bit es un espacio, un lugar que puede haber un solo valor, o 0 o 1. El código binario ¿ven? Binario. En una posición, acá es un buen ejemplo. Este también me gusta. ¿Ven? Un bit es una posición. En una posición de un valor, de un byte, que es esto, 8 bits, puede haber o un 0 o un 1. Punto. No puede haber nada distinto a eso. O un 0 o un 1. ¿Estamos? 0 o 1. ¿Por qué era 8? Porque era la longitud que cuando se inventó la computación se podía guardar como máximo. 8 posiciones que eran 0 o 1. 0 o 1. ¿Por qué está el código binario 0 o 1? Y es muy fácil. Porque 0, ausencia de electricidad, 1, presencia de electricidad. Entonces, cómo se traduce un programa a lo que sería el fierro de una computadora, el procesador de una computadora, existencia o no existencia de pulsos eléctricos. Entonces yo tengo 0 y 1, 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 un montón de ceros y unos. Bárbaro. El 8 ya entendimos por qué era. Porque era originalmente se tenía nada más que este espacio. Eran 8 posiciones de memoria y en cada una de esas 8 posiciones se podía poner un 0 o un 1. Código binario. Cuando yo tengo una posición, cada una de estas posiciones se llama bit, que es la unidad mínima de información que tiene una computadora. Un bit. Un bit puede tener dos valores, o 0 o 1. Y la combinación de 8 bits se llama byte. Listo. No los vuelvo más locos con eso. Pero imagínense, ¿cuánto es 64? Son 64 bits. ¿Está? 64 posiciones.
Ahora también van a empezar a entender un montón de números mágicos que vieron siempre en la computación y nunca le habían prestado atención. Bueno, el 2, ¿por qué? Porque cada bit, ¿cuántos valores puede tener? 2. Listo. Después, un byte, ¿cuánto es? Si un byte eran 8 bits y cada bit puede tomar 2 valores, ¿cuántos distintos valores va a poder tomar? 2 a la 8, 256. Ustedes seguramente vieron un montón de veces 256, pero 64 es el camino intermedio. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, todas las combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque son las combinaciones que voy teniendo de mi byte entre ceros y 1. Entonces, lo que yo veo 64 es que tengo un integer de 64 posiciones. Yo voy a poder guardar valores de hasta 64 posiciones. Acá tengo un float de punto flotante de 64 posiciones. Bueno, no lo vuelvo loco con eso más, porque si no... Pero más o menos, ¿entendieron el concepto de bit, byte y por qué ven esos números mágicos en la computación tantas veces? Sí, se entendió. Sí, gracias. Y ahí es porque todo en la computación, cuando vean, siempre es 2 elevado a la algo. 1024, cuando ustedes dicen, tengo 1 giga de... ¿Alguna vez se pusieron a ver cuál era el número de cuando usted dice, me compré una computadora con 10 gigas de memoria, por ejemplo? Vayan a ver lo que es 1 giga. Van a ver que es 1000, ¿verdad? Algo. Pero cuando a ese número va a ser una potencia de 2 a la algo. Siempre es 2 a la algo. ¿Por qué? Porque todo arranca del bit. Y el bit es la unidad mínima de información de una computadora que puede ser 0 o 1, punto. Se acabó la vuelta. ¿Estamos? Bien. ¿Hacemos un break? Bueno, Dale. Y le hacemos cortito y 20 porque yo tengo que, hoy menos cuarto tengo que salir porque tengo que salir corriendo para una reunión, si no, no voy a llegar. Así que, y 20 arrancamos de vuelta, chicos. bueno, buenísimo. Dale, perfecto. Claro. Acá estamos. Continuamos. Bueno. Bueno, vamos a compartir la pantalla de vuelta. Bien. A partir de acá, tienen todo comentado, chicos. Y tienen combinaciones. Y están viendo las cosas habituales que se exploran en estos primeros pasos. Lo que ustedes tienen que hacer ahora, al margen de ver cómo le fuimos cambiando los tamaños a los datos, los tipos de datos, lo que habíamos visto ahí, entender lo que es el field, tienen todo comentado para que lo entiendan. Tienen que jugar con esto. Tienen que poder modificar, prueben, ejecuten. Miren, está escrito como
se fue evolucionando cada una de cómo yo fui buscando, para que entiendan de que no existe algo puntual, sino que es valores que uno va viendo. Ven, dice acá veo una M. ¿Por qué tengo estos números si en el stock tengo una M? Voy y consulto, y acá está la forma de consultar esa letra M solamente. Acá me trae, mira, me trae esto, parece que está bien, pero el código es un M. Bueno, voy a ver esta factura. ¿Ven? Acá consulto por la factura. Y me trae toda la misma factura, todos los valores que tienen. Parece que está bien en esta factura. Bueno, quizás esto sea simplemente porque tantos productos, el embolsado, no sé, lo que sea. Pero lo que ustedes tienen que ver acá es eso de los métodos de datos. Para ver los puntos. Pero los primeros pasos es cómo está armado el archivo. Ya me di cuenta que había valores que no tienen que ser así. El invoice date tiene que ser fecha. Listo, lo cambié. El quantity tiene que ser un integer. Lo cambié. Después, el customer ID tiene que ser un integer, pero hay algunos que tienen nulo. ¿Cómo me di cuenta que tenía nulo? ¿Ven? Que está toda la información, lo que el mismo archivo me va diciendo lo que tengo que hacer, ¿lo ven? Sí, sí. Me dice, mira vos, tengo nulos. Sí, ¿por cómo me diste cuenta? Porque este es el número y acá tengo número. Otro número, punto, ya me di cuenta. Entonces lo tengo que llenar con cero, si no me va a dar un error. Lleno todos los que están con nulo en cero. Customer ID 0, a partir de ahora quiere decir que no tiene número de Customer ID. No existe Customer ID 0, salvo que no lo tenga. Y después lo convierto a integer. ¿Ven? ¿Cómo voy haciendo? Voy haciendo el info y ahora, además de reducir la memoria, que esto siempre es bueno, ya tengo algunas correcciones. Customer ID y fíjense, integer 32. Quantity, integer 32. ¿Se acuerdan que antes de quantity, integer 64? Hernán, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le pusiste de 64 y lo llevaste a 32? ¿Y cómo lo hiciste? El cómo está acá. ¿Ven? El cómo está ahí. ¿Pero por qué hiciste eso? Porque es muy fácil. Porque yo vine acá y en cantidad veo numeritos muy pequeños. ¿Para qué quiero tener 64 bits si en 32 lo puedo guardar? Después con el tiempo se van a dar cuenta que para determinados conjuntos el valor máximo que puede guardar es un 32.000 y pico, que surge de la potencia de 2 a la tanto, que en realidad es 64.000 y pico, pero lo que tiene es que son el valor entre positivos y negativos, por eso es la mitad de positivos y la mitad de negativos. Entonces lo redujo un poquito. ¿Para qué? Para que ande un poquito mejor, para que funcione un poco mejor el programa y vea esto, ¿ven? Lo reduje de 33 megas de uso de memoria a 28 megas. Esto es pequeño, va a parecer nada, pero cuando tengo archivos muy grandes es muy importante. Después empecé a consultar los valores únicos, el otro paso que se hace. Fíjense, para cada columna, un valor único le estoy dando. Estoy viendo cuáles son los valores únicos. Esto quiere decir, cuando aparecen 3, que hay muchos valores únicos, pero por lo menos me muestra los extremos. Y con esto, ahí tenemos medianamente la suerte de
de poder trabajar. ¿Qué pasa? Entra. Vení. Así que ahí tenemos Vení. esto. ¿Ven? Tenemos todo el tipo. Bueno, y lo que voy a hacer es, con cada columna, ver los valores únicos para tratar de entenderlo. Acá ya veo algo que me llamó la atención. ¿Ven cómo yo fui consultando columna por columna valores únicos? Encuentro un valor único acá y digo, mira, una M. Voy a ver este valor M puntualmente que me llamó la atención. Se observa algo llamativo. Vine acá. Bueno, ahora voy a ver la factura, el invoice number. Vengo acá y me trae todo esto. Veo que la factura está bien. Bueno, puede ser que esté bien. Listo. Tomo otra factura. ¿Por qué me llamó la atención? Y por este valor, porque empecé a ver algunos valores que se repetían y que tenían una A, ¿ven? Una B. Che, ¿qué es esto? ¿Ven como una línea me va mostrando lo de abajo? Bueno, que contenga todo esto para que me traiga la primera parte. Y fíjense, me trajo A mayúscula, A minúscula, A. Tengo dos valores que son iguales, pero con una distinta codificación. Tres valores que son iguales, código de stock, y dos nombres distintos. Es raro. Bueno, estos son lo que se llaman errores. Esto, para un modelo de ciencia de datos, no se lo tendría que dejar pasar. ¿Por qué? Porque el tipo va a agarrar y va a decir, che, el modelo, ¿qué es esto? Los va a tomar como distintos, va a hacer algo que quizás no corresponda. Entonces, este es el proceso por el cual ustedes entienden la necesidad de trabajar con ciencia de datos. Fíjense, código de stock con minúscula, código de stock con mayúscula, código de stock igual que este, pero cuando voy a la descripción, este y este no son lo mismo. Y este son lo mismo. ¿Ven? Sí. Voy a tener que normalizar, voy a tener que preguntar primero esta iteración, esta ida y vuelta, y preguntarle, che, ¿esto puede ser todo con la A? Bueno, está bien, lo paso todo a A mayúscula. Está bien, lo paso todo a A mayúscula. Pero vos cambialo, porque vos tenés algo en tu stock que está mal y que tendría que estar unificado. ¿Ven cómo van pasar, cuando ustedes van haciendo el análisis exploratorio de la información, lo que ustedes van haciendo es entendiendo que se disparan un montón de acciones para hacer modificaciones en los sistemas? Ahí lo tenemos, el A con este A. Bueno, tenés que modificarlo. Unificar el criterio de esto. Yo te lo modifico en el archivo, pero vos, que quede esto así siempre, un solo valor, con una sola descripción, así todos lo entendemos y no quedan estas cosas así. Bueno, ese es el análisis exploratorio de datos, es detectar exactamente estas cosas dentro de un montón, pero una de las cosas que tenemos que entender es esto. ¿Qué voy a hacer? Lo unifico, listo, ya está. Bueno, ahí veo el A. Che, pero acá tengo un A y tengo un menos 21. Bien. Tengo una factura que solo tiene un producto, que no tiene descripción y tiene menos 21. ¿Qué era acá? Claro, era esta. Entonces yo ya me puedo imaginar qué es lo que está pasando. Esto es una nota de crédito que me debe haber traído los productos. Entonces, si a la cantidad vendida le dan números positivos, si quiero volver a sumar
tomar el stock, tienen que ser números negativos, pero está mal que lo pase así, y además sin descripción. Bueno, tendré que ver cómo arreglar los sistemas. ¿Ven cómo yo puedo inferir lo que está pasando? Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Bueno, después veo todos los valores que Invoice Number C, a ver, nota de crédito, fíjate, todos los que empiezan con C tienen todos valores negativos. Puede ser una nota de crédito que esté dando con todos estos productos. Bárbaro, podría ser, pero sería más correcto que sea esto de este estilo y no esto de este estilo, que además es un número negativo y no tiene una C. Me voy a volver loco con todos los errores que tienen. Bueno, vamos a ver todos los valores que tienen C, que empieza el número de boleta con una C y con valores menores a 0, 9200. Y con C y con valores mayores a 0, 0. Quiere decir que sí, esto tiene un patrón ya. Bueno, lo tendré que confirmar. Bueno, y así es como los valores distintos de 0, y solamente quiero ver estos 4 valores y los primeros 10 registros para ver qué es lo que tengo. Tengo stock code, cualquier stock, y tengo uno que es D. ¿Ven cómo yo voy analizando un conjunto de datos? Le voy buscando la vuelta, le voy buscando esto que me dice que puede funcionar o no puede funcionar muy bien. ¿Entienden? ¿Ven cómo se puede hacer? ¿Cómo se tiene? No hay ninguna regla específica. Yo a medida que voy viendo las cosas que me van llamando la atención, las voy desarrollando. Eso es la exploración de datos. ¿Estamos? Sí, una pregunta, Hernán. Ahí cuando mostraste el ejemplo de la letra mayúscula, minúscula, y Sí. que tenés que revisar ese dato, ¿ese es el momento en el que consultamos con el dueño del dato? Claro, exacto. Decís, che, ¿esto qué es? Mirá lo que tengo, le decís. Tengo esto y tengo esto. Explícame. Porque ya de por sí, porque el código de stock debe ser único. O va con mayúscula o va con minúscula. Unifiquemos, porque ya tenemos un registro de más en nuestro maestro de productos. Y después ¿qué tenemos? Otro más que no le pusimos el nombre. Bueno, tiene que haber uno. El que sería correcto quizás sería este solo. Y ahí es donde vos decís, vas con el owner de los datos. Perfecto, gracias. Bien. Y después, abajo, tenemos los percentiles. ¿Se acuerdan que otra de las cosas era, otra de las etapas evaluar distribuciones? Bueno, el percentil. Lo puedo calcular con los percentiles. A ver, ¿qué estoy haciendo? Estaba acá. Bueno, los percentiles, acá tenemos un ejemplo, la descripción del percentil y quién fue el que lo definió. Acá tenemos el concepto de mediana, el Q1, el Q2 y el Q3, cómo se arman. Después yo puedo agarrar y decir, bueno, quiero ver para estas dos columnas, describirme los percentiles y los puedo pasar yo a mano. ¿Cuáles son los percentiles que yo quiero ver? El 5%, el 25%, el 75%, el 50%, el 75% y el 95%. Entonces me va a decir cuáles son los valores para cada una de esas columnas que se encuentran en el percentil 95, en el 5, en el que corresponda. Pero también me da algunos valores más, me dice cuál es el número menor que tengo, cuál es el número mayor que tengo. Fíjense que yo, así nomás,
ya me doy cuenta que hay algo que tengo que ver. Cantidad. El valor menor tengo este número. El valor menor, el mismo, pero en positivo. Ya sé que tengo que mirar algo ahí. Y el unit price, tengo un valor de menos 11.000 y el otro el 38.000, que podría ser normal. Pero bueno, ya ahí tengo cosas que tengo que ir a ver. Entonces yo con estos valores exactos puedo ir a hacer la búsqueda como habíamos hecho acá, cambiándole a unit price y empezar a ver qué es lo que me tiene. ¿Lo ven cómo son los percentiles? Lo puedo hacer. Después hay distintas formas del describe para sacar, no sé, sacar los que son object, los que son float y los que son integer, que me va a dejar solamente el invoice date. ¿Por qué? Porque es date este campo. Y me va a decir, valores únicos, tengo 23.360 de una cantidad de 500.000. ¿Ven? Ya hay agrupado por fecha. Yo ya me estoy dando cuenta que hay muchas ventas por fecha y que, bueno, ahí puede ser que encuentre algún patrón. El valor que más se repite es este, con 1.114 veces repetidas, y el primero es esto y el último es eso. ¿Ven cómo yo voy teniendo para un texto, para ir viendo cada una de las columnas? ¿Cuál es el texto que más se repite? ¿Cuántas veces? ¿Es este el producto que más se vendió? ¿Ven? Y en Estados Unidos, en United Kingdom, en Inglaterra. ¿Ven cómo todo esto, lo que yo voy haciendo es tratando de ver, entender, revisar, darme cuenta cómo es cada una de las columnas, qué es lo que está haciendo, para qué se utiliza, por qué lo voy a trabajar de esta manera. Y ahí está. Bien. Después tengo otros comandos que son el valor unique. De una columna, decime los valores únicos que tengo. ¿No ves? Acá tengo todos los países. Y fíjense, hay alguno que está no especificado. Bueno, tendremos que ver, o lo dejo no especificado, le pongo algo más chico para que no ocupe tanto lugar. Y después nada más le puse que lo ordene. Bueno, hice lo mismo con cada una de las variables. Y después ya ese dataset que lo modifiqué un poco, que le cambié los tipos, lo guardo. Ahora, ¿cómo se llama? ToCSV. Al mismo, pero le puse versión 1. Y le escribí un par de parámetros más. El encoding, como tiene palabras, quiero que lo en el latino. El index, que era ese número que tenía adelante, no quiero que lo ponga. Sí quiero que me guarde el encabezado. Quiero que separe por punto los decimales y cada columna me la separe por coma. Y ya lo grabó. Después abajo hay una versión más sofisticada de decir JobLib es una librería que lo único que les va a hacer, le va a poner el objeto, la planilla esa en memoria, se las va a bajar al disco rígido directamente. Por eso ven que es bin, de binary. Es más rápido bajarla y subirla a memoria, pero no se puede ver. Este archivo es un archivo de texto, lo que yo grabé, que lo voy a poder entender. Este no lo voy a poder entender, pero en el proceso de lectura y grabación es más rápido. Es solamente para que tengan. Y acá hay algunas de las conclusiones que tenemos que hacer con el Kaggle es siempre al finalizar el cierre de un proceso exploratorio de datos, se ven que hay importes negativos, descripciones de productos en blanco, diferencia entre código de productos y las descripciones, hay correlación entre características, registros duplicados. Bueno, todo eso es lo que voy a tener que empezar a preguntar y a detallar. Y algunos próximos pasos que les explico ahí para que lo vean. Después mañana, el martes que viene, vamos a ver 2 librerías que hacen todo eso lo hacen automáticamente con un montón de gráficos. Vamos a entender lo que es todo eso
pero principalmente es el hecho de que entiendan que la ciencia de datos es algo que hay un lineamiento, tienen cosas para ver, tienen que saber pasos, pero que no son muy estrictos. Ustedes van mirando y van analizando. Así que ahí ya les pasé. El EDA ya lo tienen a su disposición, bueno, y lo tienen que ver de vuelta, investíguenlo, entiéndanlo, profundicen eso, número 1. Número 2, vayan a la URL donde les mostré lo de Python y desde los comen hasta los string tienen que practicarlo.